Hola, ¿qué tal? El problema de geometría que vamos a resolver requiere de los siguientes resultados. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados están en la relación de 1, raíz de 3 y 2, entonces sus ángulos son conocidos. Este angulito de acá sería de 30 grados y este angulito de acá sería de 60 grados. Es un triángulo notable. Claramente 30 grados oponiéndose al lado menor. Por otro lado, si nosotros tenemos un triángulo isósceles, eso quiere decir que dos de sus lados, digamos este lado con este lado, son iguales. Y nosotros trazamos la bisectriz. Recordemos que la bisectriz es simplemente una recta que biseca el ángulo, es decir, que este angulito de aquí es igual a este angulito de aquí. Entonces esta recta en un triángulo isósceles no solamente es bisectriz, sino también sería altura, sería mediana, sería mediatriz, sería todo. Además, si nosotros tenemos dos circunferencias tangentes, entonces los centros con el punto de tangencia van a ser puntos colineales. Es decir, van a estar todos en una misma recta. Esos tres puntos van a estar en una misma recta. Además, si nosotros tenemos una recta tangente a la circunferencia y nosotros trazamos desde el centro un segmento de recta hasta el punto de tangencia, entonces ellas se van a cortar con un ángulo de 90 grados. Son resultados conocidos, no son difíciles de probar. Ahora, finalmente, si nosotros tenemos una circunferencia y un punto en ella, un punto que puede estar en cualquier lado, cuya distancia a los extremos, necesitamos tres distancias como mínimo, es la misma, entonces a ese punto no le queda otra opción que ser el centro de la circunferencia. Ojo que no nos bastan dos, porque podría yo, por ejemplo, desde este punto trazar dos distancias, ¿no? Y serían las mismas, de hecho sería la cuerda, y ese punto no tiene por qué ser el centro, pues, ¿no? Pero si yo tengo tres distancias, eso me basta para afirmar que ese punto sería el centro de la circunferencia. Y esos serían los resultados que vamos a usar. Bueno, comencemos. Bien, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Tenemos tres circunferencias, nos dan información de los centros de dos circunferencias, no nos dicen cuál es el centro de esta tercera circunferencia. Además nos dicen que esta recta es una recta tangente. Ya de ahí deberíamos pensar que para aprovechar ese hecho deberíamos trazar este segmento de recta para que sea un ángulo de 90 grados. Y bueno, esa es la información que nos dan. Ambas circunferencias tienen el mismo radio, R, y nos piden determinar este ángulo de acá, ¿no? Dice, determina la medida del ángulo TAB. Y bueno, vamos a ello. Bien, para aprovechar el hecho de que T es punto de tangencia, lo que vamos a hacer es trazar una recta desde el centro hasta el punto de tangencia. Por una propiedad antes mencionada, entonces este angulito de acá va a ser un angulito de 90 grados. Por otro lado, los centros con el punto de tangencia van a ser puntos colineales. Y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto, por ser radio, mide R. Pero esto y esto también son radios de estas circunferencias respectivamente. Entonces esto también sería R y esto sería R. Entonces acá tendríamos en total 2R, ¿no? Un triángulo cuya hipotenusa mide 2R y uno de los catetos mide R, es decir, sus lados están en esas proporciones, es un triángulo notable conocido. Entonces lo que tendríamos es que este angulito de acá lo conoceríamos, sería igual a 30 grados. Y este angulito de acá también lo conoceríamos, sería igual a 60 grados. Ahora lo que vamos a hacer es, recordamos que tenemos que determinar este ángulo. Lo que vamos a hacer es trazar otro segmento de recta. Esta vez vamos a trazar este segmento de recta. ¿Por qué? Porque si notarán, este triángulo de acá es isósceles, debido a que esto es R y esto también es R. Y uno de sus ángulos es de 60 grados.
Entonces a este triángulo no le queda otra opción de que ser un triángulo equilátero. Es decir, esto mediría R. Y lo que es más importante porque queremos determinar un ángulo es que este angulito de acá sería de 60 grados y este angulito de acá también sería de 60 grados. Además, desde este punto tenemos que esta distancia mide R, esta distancia mide R y esta distancia mide R. Eso quiere decir que este punto, déjenme marcarlo un segundo, este punto de acá sería el centro de esta circunferencia grande, ¿no? Por una propiedad mencionada anteriormente, porque estas tres distancias son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto de acá sería R, porque sería radio, y que esto de acá también sería R por ser radio. Hoy se movió un poquito. Entonces, si es que este es R y este es R, lo que tendríamos sería esto. Recuerden que esto también es R porque es el radio, pero ahora para la circunferencia más grande. Y esto también es R por ser radio de la circunferencia más grande. El problema ya casi termina. Esto recordemos que es R, esto es R y esto por lo que acabamos de ver también es R. Entonces esto sería un triángulo equilátero. Eso quiere decir que todos sus ángulos serían de 60 grados. Este angulito de acá sería de 60. Este angulito lo voy a poner acá, sería de 60. Este también sería un triángulo equilátero, ¿no? R, R y este sería R porque sería radio para la circunferencia más grande. Y entonces este sería 60 grados. Este angulito 60, este angulito 60, no me importan, pero serían 60. Y como consecuencia, acá tendríamos otra vez lo que teníamos hace un rato. 60, 60. Entonces el ángulo del medio mide 60 grados. Y tendríamos acá en el medio un triángulo isósceles cuyo ángulo central sería de 60 grados, igual que en el triángulo de arriba. Eso quiere decir que este triángulo sería equilátero. Es decir, esto mediría 60 grados. Esto también mediría 60 grados. Y ya casi acaba. Nos pedían determinar el ángulo TAB. Ya tenemos un pedazo de ese ángulo TAB. Un pedacito mide 60. Si nosotros logramos determinar de alguna manera cuánto mide este pedacito de acá, el problema habría terminado. Pero notemos algo. Notemos que esto, como les había mencionado, valía R. Ahora sí voy a hacer hincapié en ello. Este angulito medía 60 grados. Y entonces, acá tengo un triángulo isósceles, R, R. Y esta recta de acá sería bisectriz. Sería 60 y 60. En un triángulo isósceles la bisectriz lo es todo. Es decir, también sería altura. Este ángulo sería de 90 grados, o lo que es lo mismo, este ángulo sería de 90 grados. Entonces él sería 90, el 60. El ángulo de rojo, que era lo único que nos faltaba determinar, no le queda otra opción que ser de 30 grados. Y bueno, entonces finalmente el ángulo que nos piden, la respuesta del problema, sería de 90 grados. Otra vez, recordemos qué es lo que hicimos. Aprovechamos el punto de tangencia trazando esta recta, formamos un ángulo de 90 grados, puntos colineales. Este triángulo se volvió notable, este ángulo sería de 60 y este de 30. Trazamos esta recta de acá, tuvimos un triángulo acá que era isósceles con el ángulo central de 60 grados. Eso hizo que en realidad este triángulo sea equilátero. Con eso determinamos que esto también medía R. Si esto medía R, R y R, esto resultaba siendo el centro de la circunferencia. Y entonces lo que hicimos a continuación fue trazar esta recta y esta recta que sería R y R. Como este triángulo sería equilátero, este ángulo 60, este triángulo equilátero, este ángulo 60, con ello el ángulo central medía 60, como es R y R, los otros ángulos también medirían 60, y luego finalmente utilizamos el hecho de que esto, por ser bisectriz, el ángulo de acá es 90 y este pedacito sería 30 grados. Esos serían los pasos que hicimos para lograr resolver el problema. La respuesta de este problema sería justamente de 90 grados. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.